disfrutar, ¿no?, de unos días donde la novela histórica está en el centro, ¿no? Muchas gracias a Pablo por volver a invitarme y a todos los de la organización. Y Julio César. ¿Por qué he decidido hacer Julio César? Digamos que más bien habría que pensar, algunas otras personas me han hecho la pregunta a la inversa, ¿no? ¿Por qué Julio César no lo has hecho antes? Que podría haber tenido también sentido, porque digamos, si yo tomo una decisión, voy a escribir o voy a novelar sobre la antigua Roma, ¿no?, ¿por qué no empezar por el personaje más paradigmático, más conocido, más influyente del mundo romano, ¿no? Pero también es el personaje de mayor magnitud. Y sinceramente, yo lo he de admitir, a mí la magnitud del personaje Julio César me abrumaba. O sea, literalmente no sabía cómo abarcar no solo a Julio César, porque la cuestión de cuando quieres contar un personaje muy conocido, va de la mano de otros personajes, ¿no? Cuando conté a Escipión el Africano, tú no puedes contar la vida de Escipión el Africano sin contar en gran medida la vida de Aníbal, ¿no? Entonces eran personajes que iban de la mano, ¿no? Y eso que requería, pues eso, una épica, una extensión. Me llevó 3 novelas. Pero ¿qué ocurre con Julio César? Es que Julio César, no puedes explicar a Julio César sin explicar a Sila, sin explicar a Cayo Mario, 7 veces cónsul, sin explicar a Marco Antonio, sin explicar a Octavio, o al menos parte de Octavio Augusto. No puedes explicar a César sin hablar de enemigos suyos como Cicerón, de a veces amigo, a veces enemigo, Craso, a veces aliado, a veces mortal enemigo, Pompeyo. No sé si se dan cuenta la batería de personajes que he estado contando. Cada uno de estos personajes en sí mismo podrías hacer novelas, series de novelas sobre ellos. Bueno, pero me he dejado, por ejemplo, a Espartaco. Espartaco es coetáneo de Julio César. En la segunda novela tiene que salir Espartaco, porque lo que hace Espartaco influye en la vida de Julio César directamente. Y eso lo tengo que explicar. Y me he dejado un personajito por ahí, pequeño, que en la segunda novela nace. Y ya va pidiéndome páginas que no sé ni cómo controlarla, que es Cleopatra. Entonces, contar a César requiere contar a todo este universo. Y eso, sencillamente, a mí, yo no lo veía ni en 1, ni en 2, ni en 3 novelas, ¿no? Voy a intentar, que no está claro que lo consiga, pero voy a intentar resumirlo en 6. Veremos, porque en la primera novela, Roma soy yo, pues hemos hecho unas 700 páginas y César tiene 23 años. Bien, pero ¿qué ocurre? Que cada vez su vida, siendo tremendamente intenso todo lo que se cuenta en Roma soy yo, porque yo creo que poca gente a los 23 años se ha visto condenada a muerte, con conjuras para aniquilarlo, enfrentado a asesinos. Yo creo que eso normalmente, pues la gente con 23 años no ha vivido eso. Y realmente nadie quiere vivir eso. Los chinos tienen una maldición muy retorcida. Los chinos te dicen, para maldecirte, ojalá vivas en tiempos interesantes. La pandemia es un tiempo muy interesante, pero si nos lo hubiéramos saltado, quizá habríamos sido un poco más alegres o felices, ¿no? Entonces, fíjese si son retorcidos, ¿no? Pues digamos que la vida de Julio César es tremendamente interesante, pero demasiado interesante para vivirla uno en primera persona. De hecho, yo siempre digo, y no creo que haga un spoiler, lo sorprendente no es que a Julio César lo asesinaran. Digo que creo que esto no es un spoiler, ¿no?
15 de marzo los idus de marzo, si lo decimos atendiendo al español, las idus, si lo decimos atendiendo al latín, donde idus es femenino. Entonces, lo sorprendente no es que ese 15 de marzo rodearan a César y lo mataran con 56 años. Lo sorprendente es que Julio César llegara vivo a los 56 años. Eso es lo sorprendente, ¿no? Sorprendente es también cómo transforma el mundo, con muchas luces y con algunas sombras. Y todo eso es lo que no me cabía, y trabajo con este empeño de, bueno, son 12 años de trabajo. Por eso creo que lo retrasé, porque me abrumaba. Pero después de Escipión, después de Trajano y después de Julián, había conseguido de alguna forma sentirme con el suficiente acomodo en el mundo romano para entender quién era Julio César. Y eso me lo ha dado sobre todo escribir unas 8.000 páginas que llevo sobre Roma. Es lo que me ha conseguido que entienda bien al personaje. Podemos profundizar de esto, pero tenías más preguntas. Sí, bueno, más que de tiempo a hacer. Dice, no se puede cambiar el mundo, Cayo. Le advierte Tito Labieno, su amigo de la infancia, y sin embargo Julio César cambió el rumbo de la historia. Su amigo le dice, no se puede cambiar el mundo. Sí. ¿Podríamos compararlo a Julio César con alguno de los grandes personajes históricos que también han sido capaces de alterar el rumbo de la historia? Sin duda alguna. Y por ejemplo hay una conexión, ¿no?, que el propio Plutarco hace constantemente, ¿no?, entre Julio César y Alejandro Magno, ¿no? Por poner un ejemplo, Alejandro Magno es un personaje que más allá de su capacidad y genialidad militar, ¿no?, de poder llegar a conquistar desde Macedonia, Grecia, ¿no?, todo lo que era Egipto y el imperio persa hasta llegar a la India, ¿no?, al río Indo, más allá de esa enormidad militar, ¿no?, está el hecho de que él transforma el mundo, porque a partir de ahí surge la época helénica, ¿no?, porque él internacionaliza el mundo griego, extiende la cultura de la Grecia clásica, que estaba ya relativamente extendida por el Mediterráneo, por todo el Oriente, ¿no? En ese sentido, heleniza el mundo. Es un personaje que cambia completamente el mundo. Y es cierto que Julio César se mira constantemente en Alejandro Magno como ejemplo. De hecho, tengo alguna cuestión delicada, ¿no?, al escribir sobre Julio César hay un pequeño problema técnico que tengo ahora, y es que, a ver, en este país nuestro, ¿no?, ahora relativamente, a ver cómo lo expreso bien, bueno, digamos, en este país nuestro de las comunidades autónomas, pues existe una cierta tendencia, ¿no?, a que en cada comunidad autónoma pues queremos enorgullecernos de aquellas cosas que pasaron en nuestra comunidad, y eso está bien, ¿no?, eso está bien. Pero claro, Julio César estuvo 4 veces en su vida en Hispania, 4 veces. Primero como cuestor, luego estuvo como gobernador, pretor, y luego estuvo en la guerra civil contra Pompeyo en 2 ocasiones. En una estuvo más en el norte y en otra estuvo más en el sur. Pero claro, es que cuando he estado haciendo la promoción de Roma soy yo por España, a cualquier sitio donde voy me preguntan, no, pero Julio César estuvo aquí, ¿verdad? Vas a Galicia y te dicen, pero llegó a las Islas Cíes, ¿verdad? Yo digo, a los lusitanos los persiguió, pero a ver, ¿cómo? ¿Esto se está grabando? Está grabándose, pues entonces es posible, claro, que llegara a las Islas Cíes, ¿no? Y por supuesto, claro, como no ponga, claro, un episodio que está entre la leyenda y el mito y la historicidad y la historia, ¿no? Realmente Julio César, nos cuentan algunas fuentes clásicas, ¿no? Unas fuentes lo sitúan en el momento de que era cuestor, otras son unos años después, cuando está de gobernador en Hispania, que
fue al templo de Gades, ¿no? En Cádiz, el templo de Hércules, y ahí vi una estatua de Alejandro Magno y parece que el hombre entró un poco como en depresión de este hombre con 33 años había conquistado el mundo y yo con 30 no he hecho nada, ¿no? O 37, 38, depende del momento en el que nos situemos, ¿no? En fin, claro, a ver, no he hecho nada, había hecho cosas, lo claro, si te comparas con Alejandro Magno, pues lo tienes difícil, ¿no? Como no ponga yo ese episodio en la segunda novela, yo no puedo ir a Cádiz. Entonces, pero claro, si cuento todas las cosas y todos los sitios donde estuvo César en Hispania, ¿recuerdan que hay una cosa que se llama ritmo narrativo? Eso es importante, el ritmo narrativo. Entonces, porque ustedes no quieren un listado de lugares, quieren una historia, un relato. Entonces ahí tengo un conflicto que estoy viendo a ver cómo puedo ir resolviendo, ¿no? A ver, estoy abierto a sugerencias. Tú eres el escritor, tú eres el creador, sí. Tú eres el Dios. Sí, pero tuve a Cádiz sin poner ese episodio. O sea, no. Esto lo tengo que hablar. Sí, tengo que madurar. Puedo hablar con Jesús Maeso, por ejemplo, ¿no? Da una chirigota claro, y hablo con él ¿tú cómo crees que verían en Cádiz si me salto esto por aquello del ritmo narrativo, ¿no? No, yo creo que evidentemente ese episodio va a estar. Si no me atrevería a bromear sobre esto. Pero intento advertir que todo no va a poder estar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo... recuerden que he dicho que voy a intentar resumir en 6 novelas la vida de este personaje y su entorno, ¿no? 6 novelas de 800 páginas cada una. Sí, por eso digo es un resumen, claro. Si me dieras unas 3.000 páginas por novelas, podría ser exhaustivo. O sea, la gente se queda sorprendida cuando yo digo, no, si no es lo que pongo, no os podéis imaginar todo lo que elimino. Pero es que aparte, cuando yo le paso a las editoras, y digo bien editoras porque yo, excepto el primero que tuve un editor, después solo he tenido editoras, pues cuando les paso mis manuscritos a las editoras y hacen la primera lectura, siempre lo que me piden es que añada cosas. Claro, pero yo luego les digo, bueno, pero llevo 700, 800 páginas. Sí, es verdad, porque ellas luego a veces me dicen, bueno, pero no te pases, ¿no? A ver, ¿añado o no añado? De hecho, recuerdo, me salgo un poco de Julio César, con La traición de Roma, la tercera novela de Escipión, bueno, como yo conté su vida hasta el final, pues claro, esto llegábamos al final y el personaje pues muere, ¿no? Eso es un poco triste para el lector, la medida que ha acompañado al personaje 3.000 páginas, ¿no? Entonces yo entrego el manuscrito, ¿no? Y me dice la editora, está muy bien, me ha gustado mucho, qué épico, qué tal, pero que ay, no, qué triste, ¿no? El final y tal. Y digo, que yo tenía pensado un capítulo adicional donde el hijo de Escipión llegaba al Senado, tomaba el lugar del padre y destrozaba en un discurso a Catón, para que se viera que habían acabado con el padre, pero no con el espíritu de la familia de los Escipiones, y eso es un final de subidón. Pero claro, como me has dicho que no me he pasado de páginas, pues no lo he escrito. Entonces me dijo, no, escríbelo. Y recuerdo que además, como había entregado el manuscrito hacía unos días, esa noche cuando ella me llamó, pues yo me había ido de celebración con unos amigos y me había tomado alguna cerveza de más. Y me lo dice y digo, oye, pues lo escribo. Y lo escribí esa noche, un poquito entonado, de tirón. A ver, yo siempre escribo sobrio, pero es verdad que cuando llevas 6 años con un personaje, su mundo, y 3.000 páginas sobre él, la cosa fluye. Entonces lo escribí de tirón, lo revisé, lo iba a enviar a la editora sin releer, pero dije, por la mañana dije, voy a pegarle una leída por aquello de que no estaba yo en condiciones, ¿no? Y entonces me lo volví a leer y dije, corregí unos errores ortotipográficos y dije, yo lo veo bien. Y se lo envié y le gustó mucho, y es el capítulo que tienen ahí al final. Así ya saben que lo escribí un poquillo desconcertado, pero realmente estaba muy centrado en el personaje. Y ciertamente es una forma donde el personaje hay un final un poquito más subido.
título de tu novela es Roma soy yo, Sí. y luego tiene un añadido que es la verdadera historia de Julio César. ¿Es que no han contado mal a Julio César? No nos lo han contado mal. Y eso ha sido uno de los grandes, o es uno, sigue, permanece y permanecerá en mi contención de los próximos 10 años, es uno de los grandes retos. César se ha contado mucho y en bastantes ocasiones muy bien. Entonces, claro, es un gran desafío. Pero, claro, hay que ver qué me queda a mí, ¿no? ¿Dónde yo puedo morder, ¿no? ¿Se ha contado bien? Tengo que hablar, por ejemplo, ahora de Shakespeare y lo que me queda a mí. Voy a empezar con lo que me queda a mí. ¿Qué es lo que me queda a mí, no? Muchas veces, y de forma casi inevitable, el personaje es tan épico que en la narración te vas al personaje histórico, a lo épico, y se olvidan del ser humano. Bueno, con luces y con algunas sombras, pero Julio César era un ser humano, con puntos fuertes y debilidades, que ya se preocupaba él de no mostrar en público, pero las tenía. ¿Y si contamos también al personaje ser humano, al hombre, Julio César? Contamos esos momentos privados, donde hay grandes sufrimientos, ¿no? Grandes tensiones, pero que no vas al foro a contarlo. Entonces, ya en la primera novela, pues nos va a salir, ¿no?, esa gran relación íntima que tiene, ¿no?, y de amor con su primera esposa. Julio César se enamoró, tuvo muchísimas relaciones con muchas mujeres, es conocido, 3 esposas, pero yo creo que él se enamoró solamente 2 veces realmente en su vida. Enamorarse de verdad. Su primer matrimonio con Cornelia, y eso no está muy contado. La tremenda relación pasional y de amor que tuvo con su primera esposa. Se jugó la vida por ella. No te juegas la vida por alguien de quien no estás realmente apasionadamente, o lo amas apasionadamente. Y luego sí. Entonces he necesitado una novela para contarlo de Cornelia y necesitaré un media más. Y sí, necesito las 5 que quedan para contarlo de Cleopatra, que es la otra que le vuelve totalmente del revés, ¿no? Entonces me queda el personaje humano, por un lado, y luego me queda buscar también espacios o momentos que no se han narrado tanto. Uno de ellos era lo que es relativamente desconocido, o yo creo que era relativamente desconocido para el gran público, que no tiene por qué saberlo, el hecho de que César se da a conocer públicamente como abogado de Roma. Eso a mí me parecía muy interesante, que no se había trabajado lo suficiente, y podemos hablar ahora de este tema de abogado. Pero es desafío constante narrar a César para una audiencia de lectores y de lectoras que han podido leer a César de mano de maestros, de mano de escritoras geniales, que han podido ver películas, ejemplares sobre César. Entonces, claro, sobre todo, por ejemplo, enseguida, y más como profesor de literatura inglesa y norteamericana, me viene a la mente, evidentemente, el Julio César de William Shakespeare, ¿no? Eso es una maravilla de la literatura. Pero, me queda también algo incluso con Shakespeare, me queda algo. Y es que cada escritor puede escribir para una nueva audiencia. Esto dando mis clases me vino esta reflexión. Permíteme esta digresión sobre las clases, ¿no? Yo en clase intento que mis estudiantes no se duerman, que les sea entretenido lo que les cuento. Esto no es fácil. Entonces, por ejemplo, cuando empiezas una literatura británica, tienes que empezar con la literatura del inglés antiguo, del anglosajón. Eso es un poquillo duro de pelar. El primer texto del anglosajón es el Beowulf. El Beowulf es como el poema del mío Cid para la literatura española, pero pues esto es el Beowulf. Pero claro, si tú entras en una clase con chavales de 19 años y les dices que vamos a leer un texto de inglés antiguo que se llama Beowulf, ya a partir de ahí ya ni te escuchan. Pero si tú entras en clase y les pones a Gandalf luchando contra el Balrog en una película de Peter Jackson, les captas la atención.
Les explicas quién era Peter Jackson, ¿no? Y entonces resulta que, claro, que Peter Jackson era un director que le encantaba Tolkien. ¿Quién era Tolkien? Ah, que Tolkien era profesor de inglés antiguo en Oxford. Anda, mira, eso no lo sabíais. Pues resulta que sí. Y que haciendo una de las actividades más aburridas de la docencia, ¿qué es lo más aburrido de ser profesor? Corregir exámenes. Es un rollo. Es un rollo. Pero las preguntas son las mismas. Y, hombre, si te dan la respuesta adecuada, te animas. Pues me han escuchado. Está bien. Han estudiado. Y si has que responden mal, caes en depresión, ¿no? Entonces, pero es aburrido. Pero hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. De hecho, Tolkien, cuando corregía unos exámenes de inglés antiguo, él le contaba cuentos a sus niños y se le ocurrió la frase y en un margen de un examen puso: In a hole in the ground lived a hobbit. En un agujero en la tierra vivía un hobbit. Y pensó, con esto puedo hacer algo. Y la lió, claro. Bueno, y de esta forma los voy llevando para acabar leyendo un fragmento de Beowulf y les digo, subrayar todo lo que os recuerde a Tolkien y al Señor de los Anillos. Y de pronto ven que en el texto salen elfos, salen orcos, salen anillos, sale que el rey da anillos a sus comandantes, mejores comandantes, y sale la Tierra Media. Y ya flipan. Digo, claro, él lo que ha hecho es recontar todo esto para un público del siglo XX y a lo que se ve XXI. Bien, ¿y qué ha pasado? Yo no era ferviente creyente de hacer nuevas versiones cuando algo se ha hecho bien. Me pasaba mucho, soy muy cinéfilo con las películas. A mí esto de que Hollywood cada 20 años vuelva a hacer una versión de... Cuando ha habido una versión ya buena, me revuelve las tripas. Hasta que un día entré en clase y puse la película de Peter Jackson y nadie la había visto. Claro, porque para los estudiantes de 20 años tenían 3, todos, cuando se empezaron a estrenar alguna de esas películas. Pero ha llegado Amazon Prime y están viendo Los Anillos del Poder y entonces les vuelve a parecer actual lo que les cuento. Y han tenido la inteligencia, Los Anillos del Poder, hay que reconocerlo, que en vez de volver a contar lo de El Señor de los Anillos ha ido antes, ¿no? Vamos a ver cómo lo terminan haciendo, pero por eso ha sido un movimiento de los guionistas inteligente, ¿no? Entonces, claro, yo me enfrento con cosas como lo de Shakespeare. Pero Shakespeare escribía para un público renacentista. Este público tenía unas exigencias y permitía unas licencias. Un público totalmente diferente al de ahora. Ustedes a mí, gracias a Dios, a los dioses, no me van a exigir que les cuente a Julio César en pentámetros yámbicos perfectamente, con un ritmo de sílaba átona, sílaba tónica, que es todo lo que hace siempre Shakespeare, ¿no? To be or not to be, that is the question whether it is noble in the mind to suffer the slings and arrows of an outrageous fortune, to take arms against the sea of troubles and by opposing them to die, to sleep no more. Es ese ritmo constante. Eso es muy difícil. Estoy muy agradecido de que ustedes no me vayan a pedir eso. ¿Pero qué me van a pedir ustedes? ¿Ritmo narrativo? Que sea muy entretenido. Shakespeare era muy entretenido para su público. Pero me van a pedir otra cosa. Rigor histórico. Pues si ustedes leen a Shakespeare, y no lo critico, es simplemente para ilustrar lo que puede hacer un autor renacentista y no pasa nada, y yo no puedo hacer. Esta noche están los conjurados de la obra de Shakespeare no reunidos en el foro de Roma, y uno pregunta, hablándonos sobre el asesinato de Julio César, y uno pregunta, ¿qué hora es? Se calla, se oye una campanada, 2, 3, y el otro dice, las 3, hora de retirarnos, y se va. Y yo pregunto, ¿campanadas? ¿En el siglo I antes de Cristo? ¿Desde qué campanario? No había campanadas. No hay campanadas del siglo V, siglo VI. ¿Qué ocurre? Que eso al público renacentista le daba igual. Simplemente identificaban, pues eran las 3 de la mañana y ya está. Pero como yo ponga campanadas en mi novela, en cualquier novela, ustedes me destrozan en las redes sociales y con razón. Y con razón. Y todo esto me hizo pensar,
sí que hay ocasión para recontar nuevamente a César para un público, para ustedes, del siglo XX y XXI, que buscan unas cosas y esperan otras, y eso es lo que voy a intentar, sin entrar en competencia con maestros a los que solo les puedo, pues eso, que calzar la sandalia, ¿no? Pero pueden ser también un motivo de desafío, ¿no? De reto personal. Y por todo eso es lo que creo que me queda ocasión para contar a César. Me has contestado la tercera, la cuarta, la quinta. Me has contestado varias preguntas, así que voy a saltarme a la ya. Vale. Quería preguntar, ya está respondido. Pero sí que creo, volviendo a Julio, Sí. lo sabe, Julio. Dice, a veces la más grande de la victoria se construye sobre muchas derrotas previas. ¿Cuántas derrotas tuvo que sufrir Cayo Julio César para convertirse en César, el Kaiser o el zar, como tú le dices? Bueno, sí, porque las palabras Kaiser y zar derivan de César, exacto, sí. Derrotas militares es difícil encontrarlas cuando él tiene el mando. Desde que él coge el mando, la derrota es algo que, tal como le enseñó su madre, que no existe en su vocabulario, ¿no? De hecho, hay momentos donde las legiones romanas, en una circunstancia concreta, siempre se retiraban, siempre. Y la segunda novela tiene que abrir con ese momento cuando todos los tribunos y legados estén esperando que César dé la orden de retirada, ¿no? Porque se ha dado esa circunstancia. Pero César decidirá que a él lo que haya pasado antes no le importa. Con César, esto es una cosa que me apasiona, muchas cosas son por primera vez en la historia. Por primera vez en la historia. Muchas cosas. Entonces, transforma la forma de combatir de las legiones sobre unas legiones que ya habían sido profesionalizadas por su tío. Y en Roma, Cayo Mario. Y en Roma me interesaba mucho precisamente hablar del tío de Julio César, Cayo Mario, porque fue un enorme militar que profesionaliza el ejército romano. Y él le entrega un ejército romano a los sucesores, a los que vendrán detrás de él, ¿no? Que es diferente. Pero yo creo que el que realmente entiende las posibilidades de lo que ha entregado Cayo Mario es solamente su sobrino Julio César, ¿no? Y las explota hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Entonces, derrotas militares, no. Derrotas políticas, alguna. En el Senado se las vio y se las deseó, ¿no? Pero es también apasionante describir las maniobras políticas de Julio César. Hay una frase que dice, que seguro que te la sabes: los cobardes mueren muchas veces antes de su muerte, los valientes solo saborean la muerte una vez. De Shakespeare, en Julio César. Shakespeare, ya lo has dicho, es un referente en toda tu novela. En tu vida no estuviese indecisión, donde comentaba lo del Rubicón y de otras cosas, ¿no? Y así lo dejas claro desde antes de imprimir la primera palabra de tu novela. Te he oído hablar de Play Within Play, y la novela dentro de la novela, el teatro dentro del teatro, utiliza el flashback dentro del flashback en esta novela, pero además haces como Shakespeare y mezclas tragedia y comedia, personajes nobles y burlescos, lírica y revuelto, o como también hizo Cervantes, el Quijote, que rompió género mezclando épica y picaresca, novela pastoril y novela de amor. Aquí yo soy Roma. La novela lo que tiene, la novela histórica, estamos insertando en novela histórica, es que de origen la novela histórica, ya con ese nombre, es un híbrido, es una mezcla de cosas. Es por un lado ficción, porque es novela y la novela es ficción, pero tiene ese adjetivo muy importante de histórica, entonces esperamos
elementos históricos en el relato que se nos vaya a contar. Otra cosa es cuánto de elementos históricos vamos a tener en esa novela histórica, y como muy bien saben ustedes, pues hay novelas históricas con distintos niveles de historicidad. Hay unas novelas históricas donde, digamos, la ambientación histórica, pero la trama puede ser, digamos, inventada. El nombre de la rosa, tenemos una magnífica ambientación sobre los conflictos religiosos en la Edad Media, ¿no?, en Europa, y todo eso está muy bien y fielmente reflejado por Eco, pero la trama concreta de asesinatos en esa abadía específica y el personaje maravilloso, ¿no?, de Guillermo de Baskerville, es todo pura invención magistralmente insertada en una perfecta recreación histórica. Pero luego hay novelas históricas donde no solamente la ambientación sea histórica, sino los personajes principales y los sucesos principales que narras también son históricos. Pues hay novelas pues, como el Yo Claudio de Graves y el tipo de novelas que yo intento hacer. Entonces, la novela histórica es un híbrido en el que yo voy a trabajar, donde voy a intentar mantener un gran nivel de historicidad, muchos elementos históricos reales. ¿Dónde me queda el espacio para la ficción? Me queda el espacio para la ficción en dos cuestiones muy importantes. Toda la vida privada. Porque podemos saber, por ejemplo, que Cornelia y Julio César se quisieron y se llevaron muy bien. Vale. Lo normal, los matrimonios en Roma son políticos siempre y no son fruto del amor. Y lo habitual era que una mujer, lo cuento en mi serie esta de televisión, ¿no?, de El corazón del imperio en Movistar, como cuando una niña llegaba a tener el periodo se la denominaba bilipotens, que literalmente quiere decir que puede soportar varón, y se la casaba por intereses políticos de la familia. Era habitual que una niña de 13, 14 o 15 años pues se la casara. Además se la casaba normalmente, claro, la familia buscaba a alguien ya importante, entonces buscaban y la casaban con alguien de 40, incluso de 50 años. Esto era relativamente habitual. Digamos que Cornelia tuvo la fortuna de que la casaron por cuestiones políticas, porque a la familia de su padre, Fina, le interesaba emparentar con la de Cayo Mario. Y lo único que le quedaba por ahí libre era un sobrino llamado Julio César, que tenía, para fortuna de Cornelia, que tenía 15, para fortuna de Cornelia, César tenía 17. Y se casaron. Y bueno, las fuentes lo cuentan que surgió la complicidad y el amor entre ellos. Pero lo que nadie ha grabado son las conversaciones privadas. Ni se han grabado otras cosas. Todo eso es donde yo puedo entrar como novelista, ficcionarlo, y vas humanizando al personaje, porque esa parte también es Julio César. Y además de este elemento, todo lo que es la vida privada, todos los diálogos con su madre, los diálogos con su tío, sabemos cómo su tío pues, fue una gran influencia en Julio César, pero no está grabada ninguna conversación donde le explicara cosas, pero sin duda le explicó cosas. Entonces, todo eso es terreno para mi ficción. Pero me queda otra, y es que el novelista histórico, aunque ustedes puedan ir a la Wikipedia rápidamente y más o menos tener una versión rápida de lo que fue la vida hoy de César, yo puedo decidir qué les voy a contar antes y qué les voy a contar después. Eso es decisión mía. Y es la forma en la que yo voy a intentar crear tensión en el relato, para que les interese más, para que les resulte más entretenido. Por eso Roma soy yo no empieza con Julio César naciendo, sino con un amigo rogándole que no acepte ser el acusador contra un senador corrupto llamado Dolabella, que contrata sicarios a muertes y te enfrentas contra él. No aceptes ser el fiscal en este juicio. Y Julio César dice, sí acepto, y tenemos novela. Y lo que tenemos es, año 77, constantemente el juicio y saltos atrás en el tiempo para ir entendiendo de dónde vienen los personajes que están saliendo en ese juicio.
es una estructura cinematográfica. Y eso es la parte de ficción. No altero los hechos, pero trabajo y juego con el cómo se lo voy a contar. Bueno, esa era la pregunta que daba explicado, porque empezaba con: anoche soñé que volvía a Manderley. A partir de Hitchcock también es un referente tuyo. Claro, a partir de ese principio, que es lo que tú has empezado en Yo soy Roma con un principio que es un terremoto, y al final eso tiene que ser superar un terremoto, ¿no? En principio. Sí, bueno, eso es lo que decía Hitchcock, ¿no? Que toda película debería empezar con un terremoto y de ahí hacia arriba. Y a él le sale. Entonces sí que es un buen modelo a tener, ¿no? Entonces mi terremoto inicial de César es este juicio. Porque este es el juicio, y esto me parecía muy importante, este es el juicio, el primer acto público de César, importante. Los macedonios que denunciaban al senador corrupto Dolabella lo denunciaban porque durante el año que había sido gobernador de Macedonia los había esquilmado, humillado, ultrajado y hecho todo tipo de barbaridades, ¿no? Y les había robado un montón de dinero. Entonces lo quieren denunciar. Como son ciudadanos no romanos, sí pueden denunciarlo, pero solo a través de otro ciudadano romano interpuesto que actúe de acusador. Pero claro, ¿quién va a acusar a Dolabella, que es prácticamente el brazo derecho de Sila, todopoderoso, corrupto, que tiene asesinos a sueldo? Nadie. Hasta que encuentran, pues es un joven relativamente desconocido que dice: yo me atrevo, yo lo hago. ¿Que lo hizo para darse a conocer? Sí, en gran parte, pero lo hace por una causa justa contra un senador corrupto y jugándose la vida. O sea, que no solo lo hizo por darse a conocer, porque podría haber buscado otros juicios menos arriesgados, no, pero él por idealismo elige este juicio. Me parecería apasionante, pero ¿qué pasa? Que el juicio además resulta que o fui mirando y no está novelado. Y me llamó la atención que algo que a mí me parecía tan importante no estuviera novelado. Entonces me pongo a investigar y claro, es que habitualmente, entre muchos juicios, los abogados, defensores, acusadores, dejaban por escrito sus intervenciones en el juicio, ¿no? Y tenemos muchos juicios de Cicerón, algunos de César y de otros muchos personajes. Pero el juicio de César contra Dolabella está perdido. Entonces aquí viene bien tener a un amigo como Alejandro Baliño, que es catedrático de Derecho Romano. Entonces cojo y descuelgo el teléfono y le llamo: ¿no? Alejandro, que me había ayudado ya en una novela, Circo Máximo, donde hay un juicio contra una vestal por crimen inquesti, que quiere decir que la vestal se la acusaba de haber tenido contacto carnal cuando una vestal no puede tener contacto alguno, y si no era condenada a muerte, ¿no? Bueno, entonces tenía un juicio de este tipo y Alejandro pues, me ayudó generosamente a explicarme cómo sería un juicio de orden religioso en este caso, ¿no? Voy, entro en su despacho y me dice: sí, por favor, vente, claro. Y a él le encanta porque le hago preguntas que nunca le hacen sus estudiantes y eso se ve que le motiva. Y voy y me siento en el despacho de Alejandro y le digo: juicio, Roma, año 77 a.C. Claro, normalmente si esto lo dices en cualquier sitio, la gente pues no sé. Pero claro, cuando hablas con un catedrático de Derecho de Roma, enseguida te dice: año 77. No estarás pensando en el juicio de Julio César contra el senador Dolabella. Digo: ese mismo, ese es el que me interesa. Entonces me mira y me dice: está perdido. Y yo, o sea, ya sé que está perdido. Pero esta es la diferencia entre tú, académico, y yo, novelista. Yo también soy académico cuando doy clases de literatura y como académico solo cuento lo que se sabe de las cosas. Pero como novelista, vamos a pasar esa frontera entre lo que se sabe y lo que no se sabe. Entonces, yo tengo un juicio. Sabemos quiénes fueron los abogados defensores. Hortensio y Cota, los mejores de la época. Claro, estaba forrado, el senador corrupto contrata a los mejores. Hay cosas que no han cambiado en la vida. Sabemos que es bajo las órdenes de Sila. Sabemos que Sila ha cambiado las órdenes porque a Sila eso de que a un senador lo juzguen jueces independientes, pues lo incomodaba. Yo estoy hablando del siglo I a.C., esto me parece importante hablarlo, ¿no?
Entonces, Sila cambia las leyes para que un senador solo pueda ser juzgado por un jurado de 52 jueces, pero esos 52 jueces han de ser senadores también. ¿A qué es buena idea? A veces me dicen que esto no lo diga, por si alguien lo lee, pero hay 350 personas que dudo que lo lean, porque me planteo a veces, salvo alguna excepción que puedo conocer personalmente, que lean, ¿no? Sabemos el tribunal, conocemos los abogados, el acusado, toda vela, de qué se le acusa, quiénes lo acusan y quién es el fiscal. Y conocemos la sentencia. Le digo a Alejandro, lo que no sé es cómo se desarrolla un juicio en el año 77 bajo las leyes de Sila. Dice, eso me lo sé yo. Pues, hay una petitio donde se pide formalmente la acusación, luego viene una divinatio donde los jueces deciden quién aceptan que se persone como acusación. De luego tenemos una reiectio donde el acusador o el defensor pueden recusar a alguno de los jueces por si están relacionados con el acusado. Veas tú, son todos senadores, pero bueno, alguno podían recusar. Bueno, luego la prima actio, la inquisitio, la investigación, entonces me lo explica todo. Y yo tomando notas. Y ya tengo la estructura. Tengo los participantes, la estructura que me ha explicado el catedrático, y tengo la sentencia. Nuevamente, no están registrados los discursos, los interrogatorios, los diálogos. Eso lo introduzco yo. Pero en la estructura que me ha dicho el catedrático de Derecho Romano, que tendría el juicio, y con los personajes intervinientes, y ateniéndome al desenlace. Y entonces tenemos el juicio del año 77. Y eso sí que me parecía que podía ser una forma muy interesante de introducir a los lectores en el personaje Julio César. Porque es como si ustedes lo conocieran como lo conoció Roma. Porque Roma lo conoció en ese juicio. Con esto ha reconocido que eres 10 veces más cauto que Plauto. Porque Plauto se retrotraía 200 años para hablar de la Roma de su época, y tú te has retrotraído 2000 años para hablar de la época actual, con la corrupción y todas esas cosas. Sí, porque yo creo que no te has tragado 200 años, te tienes que ir a 2000. Sí, yo procuro ser muy cauto, porque recuerdo una vez que esto me lo habréis oído mencionar alguna vez, que tenía una mesa diálogo, ¿no?, con otro escritor, Valerio Massimo Manfredi, un escritor arqueólogo italiano, ¿no? Y me invitaron para departir con él sobre novela histórica y mundo antiguo. Y dijeron mundo antiguo. Y estaba, como tú estás ahora, pues estaba Jacinto Antón del periódico El País como moderador, ¿no? Estábamos ahí hablando, pim, pam, novela antigua, novela del mundo antiguo, novela histórica. Y llegamos al tema de cómo los imperios se expanden, ¿no? Y en estas estamos cuando Valerio no se le ocurre otra cosa que decir. La conferencia tenía lugar en Olot, sí, porque en catalán las OEs no tónicas se pronuncian como U, por eso dicen Olot. Entonces en Olot, el centro, digamos, o el corazón, ¿no?, de lo más independentista que hay en Cataluña, pues ahí tenía lugar este encuentro. Y está hablando Valerio Massimo Manfredi, claro, italiano, que nuestras cuestiones pues no está probablemente al cabo de la calle. Y dice, pues a veces los imperios cuando se expanden no siempre lo han hecho militarmente, a veces lo han hecho de una forma menos cruenta, con matrimonios, por ejemplo, de interés político y tal, como por ejemplo con los reyes católicos. Mencionan los reyes católicos en Olot. Y claro, la gente que estaba ahí sentada pues empieza a poner un poco incómoda y tal, porque es un tema que no se encuentran cómodos con él, y empezaban a decir eso, no es así, no sé qué, tal. Entonces, le dejé hablar y luego le dije, mira, Valerio, esto es una mesa de diálogo sobre novela histórica del mundo antiguo. No pasemos del 476. Y yo de momento
me aplico lo que le sugería a Valerio. Yo no paso del 476. Lo que quiero decir de hoy día lo digo entre líneas en mis novelas. Bueno, como estamos en novedad, voy a ir por los cerros de hilo que no tiene. Y te voy a preguntar, ¿qué han aportado Mahler y Rachmaninoff, Coldplay, Springsteen, incluso Billie Eilish a Yo Soy Roma? Bueno, que a mí me gusta, a veces escribo en silencio total y otras veces me gusta poner música, ¿no? De fondo. Y es verdad que soy muy ecléctico, ¿no? Y puedo poner música muy variada, ¿no? Los conciertos segundo y tercero de piano de Rachmaninoff, pues hombre, son buenos conciertos de tono épico, ¿no? Y otras cantantes que has mencionado, pues son cantantes que me gustan, ¿no? Y si quieres un momento desgarrador, pues hombre, te pones a Janis Joplin y no hay nada más desgarrado que canciones, ¿no? de Janis Joplin. Sí, a mí me inspira, la música me inspira, sí. Me parece que todas las artes están interconectadas, ¿no? Y la conexión entre la música y la literatura es tremenda. Y no solamente poesía que se musicaliza o canciones que llegan a considerarse poesía y literatura, ¿no? Sino que además probablemente pues, la música puede inspirar una obra literaria de la misma forma que hay obras literarias que han inspirado, ¿no? Música. Por ejemplo, si continuamos o retomamos otra vez a Shakespeare o el propio Cervantes, mira, hay óperas como una ópera de Quijote, ópera de Hamlet, ópera de Romeo y Julieta. Quiero decir, hay óperas, hay ballets clásicos, ¿no? Basados en grandes obras literarias. Entonces, no es de extrañar, ¿no? que a un escritor pues, se pueda sentir un poco más inspirado con una música adecuada. Es que me llamó la atención porque, bueno, es fácil ser fan de Mahler, Rachmaninoff, Coldplay, Springsteen, no sé qué. Y bueno, pues eso es lo que queda. Nada. 2 minutos. Bueno, pues tienes 120 segundos para decirle al público lo que quieran explicar. Vamos a ver. Porque sí, hay otras preguntas, pero bueno, ya en realidad prácticamente lo que tenía por aquí ya lo has comentado. Pues si me das 2 minutos, yo lo que intentaría decir es que yo creo que es muy importante que sigamos leyendo. Vivimos, yo creo, en una época donde desde donde se dirigen las cosas, yo creo que lo que se busca es tener la gente más manipulable y dócil posible. Perdona un momento, Sí, me estás censurando. No, te voy a dar la pregunta mía era, fíjate, necesitamos gente que piense, que sea crítica. Ajá, ahí voy. ¿Ha puesto nuestra sociedad los libros en manos de los bomberos de Fahrenheit 451? En gran medida yo creo que muchos de los que nos gobiernan, si pudieran, quemarían los libros, pero queda mal. O sea, ¿no? Es una cosa que vivimos una sociedad de la imagen y claro, pues quemar libros queda mal. Pero recortan presupuestos enseguida. Siempre que hay crisis, lo primero que cae es el presupuesto de adquisiciones en las bibliotecas públicas. Siempre, lo primero fuera. Siempre me recuerda a Churchill. Cuando Churchill en la Segunda Guerra Mundial le ofrecieron el gobierno británico, ¿por qué no recortamos el presupuesto de cultura? Entonces dijo Churchill, ¿y entonces para qué combatimos? Entonces, Churchill era un estadista, no un político. Es diferente. Ya saben que el político es el que piensa en las siguientes elecciones, el estadista es el que piensa en la siguiente generación. Entonces, en gran medida yo creo que hay un cierto movimiento transversal hacia tirar de la gente hacia abajo, a igualar a la gente hacia abajo en conocimiento, ¿no? En eliminar asignaturas que nos hacen pensar en el currículum escolar, como filosofía, como historia, como literatura, como latín, griego, etcétera, etcétera. Porque todo lo que te haga pensar elimina tu capacidad crítica y lo que se quiere es gente que no sea crítica. Así que yo les invito de verdad a que sigan en la mayor de las rebeliones posibles, ¿no? A mis estudiantes les hago leer Rebelión en la Granja. Entonces, les invito a que sigan con la mayor de las rebeliones posibles,
que es simple y llanamente hacer lo que más les atemoriza a los que mandan.